Ellos lo tratan y llevan obra. Sí, yo voy Se lo va tirando así como los montitos, eso, ¿eh? Oh, hasta allá. mañana quiero votar. Vamos a comenzar orando al Señor. Amén. Después hablamos de nosotros. Oramos al Señor. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por estar en tu presencia, en este día reunido en tu nombre, Padre, en esta hora, Dios amado. Rogamos, Dios eterno, que puedas abrir nuestro entendimiento para que tu palabra, Señor, halle cabida en nuestros corazones, dando la revelación del cielo sobre tu palabra para poder entenderla, comprenderla y ponerla por obra. Dios eterno, en el nombre de Jesús, Señor. Que cada persona que participa hoy de este estudio bíblico, como lo que lo van a quizás a leer después o meditar en ellos, Señor, oramos para que el poder y la presencia del Espíritu Santo pueda estar en este estudio y pueda ser impartido a todos los que lo escuchan, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Y sea abierto el entendimiento para que entiendan, comprendan, Señor, se salven y nazcan de nuevo, Padre. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Bueno, de la Escuela Bíblica de 0 a 100. Estamos en el episodio 3 o capítulo 3 de esta escuela. Hoy hablamos sobre la gracia. Hablamos la vez pasada sobre la caída del hombre, el pecado. Hoy hablamos sobre la gracia. Amén. ¿Qué piensa usted? ¿Qué es la gracia? A ver si alguien me quiere contestar a esta gran pregunta. De que estamos varios tiempos en la iglesia, debemos conocer qué es la gracia, ¿no? ¿Qué es la gracia? A ver. La gracia de Dios Es la gracia de Dios, porque es la gracia. es existir nuestro comercio Es que aunque pequemos, no perdón. y que nos habla de dar gracias porque estamos orando y al Señor porque son tiempos de que para ahí hay algunos que sí lo perciben, otros no. No sé si. Ahora vamos a entender qué es la gracia. Si estoy usando el Cuando hablamos de la Escritura, encontramos la palabra gracia más que nada en el Nuevo Testamento, pero la gracia se revela en la Escritura desde el principio hasta el fin de la Escritura. ¿Qué es gracia? ¿Qué significa esta palabra gracia? Es el regalo de Dios. Amén. Es el regalo de Dios para una humanidad que no se lo merece. Eso es gracia, es regalo. O sea, cuando usted recibe algo de gracia, usted recibe algo de regalo. ¿No es cierto? Yo voy a su cumpleaños, llevo un regalo, usted no trabajó ni nada por eso, usted lo recibió como un regalo. Eso se llama gracia o se llama favor. ¿Sí? Por ejemplo, es el regalo de Dios para una humanidad que no lo merece. ¿Qué significa, por ejemplo, otra de las palabras que encontramos? Evangelio. Porque la Biblia dice el Evangelio de la gracia, ¿no? ¿Qué significa Evangelio? Esto lo hemos dicho muchas veces, así que tienen que saber. ¿Qué significa Evangelio? Evangelio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bueno, qué lindo que a partir de este estudio podamos entender y aprender y que pueda grabarse en el corazón y de aquí en adelante usted pueda hablar de la gracia y del Evangelio conociendo lo que es. Entonces, ¿qué significa Evangelio? Evangelio significa buenas noticias. Por lo tanto, el Evangelio de la gracia significa buena noticia del regalo de Dios para una humanidad rebelde. Son las buenas noticias de que antes no podíamos alcanzar la salvación por cuanto todos éramos pecadores y Dios envió su favor, su regalo, y Dios por amor nos acercó a Él y nos salvó y nos rescató sin que nosotros lo merezcamos, sin que nosotros hubiésemos hecho un mérito, sino por puro regalo de Dios, porque Él nos amó. Eso es el Evangelio. Buenas noticias. La buena noticia de que en Cristo somos salvos. Gracias, Señor, por habernos salvado. Porque si no, todos nos iríamos al infierno. Porque todos pecamos y todos fuimos instituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a que Dios hizo persona en la persona de Jesucristo y ocupó nuestro lugar en la cruz, nosotros pudimos ser rescatados y salvados. Entonces, eso es el regalo de Dios, no
porque yo lo hayamos merecido, no porque hayamos hecho algún mérito especial, como para que Dios diga te voy a salvar, sino que a pesar de que éramos pecadores y a pesar de que estábamos equivocados, Dios dijo yo te agarro y te salvo. Amén. Esa salvación que se recibe por medio de la fe. Por eso, uno de los pasajes más increíbles de la Escritura que debemos conocer es San Juan 3:16. ¿Alguien sabe qué dice San Juan 3:16? Yo. Para que todo el que no quiera no se pierda más. Amén. Ese es el pasaje que todos debemos conocer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo de Dios, que Dios envió a su Hijo a ocupar nuestro lugar en la cruz, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Así que Él ocupó nuestro lugar, alguien debía morir, Cristo murió para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree, que cree en Jesús, que no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna. Y no es la vida que nosotros vivimos acá, porque sabemos que nosotros esta vida llega a su fin, sino la vida eterna con Cristo en el reino de los cielos. Amén. Entonces, Dios nos amó de tal manera que decidió regalarnos la salvación no por méritos propios nuestros, sino por la obra de Cristo, quien es Dios mismo hecho carne en la persona de Jesucristo. Ahí vamos a encontrar varios pasajes como Efesios capítulo 2, verso 5. ¿Quieren leerlo? ¿Alguien, Rocío? Efesios capítulo 2, verso 5 y 2, verso 8. O sea que ahí está el 5 y el 8, lee. Efesios, ¿cuál? 2, 5 y el 5 y el 8, capítulo 2. Después está también Efesios 1, 7, Colosenses 1, 14, Apocalipsis 1, 5, que después seguramente ustedes lo van a estar leyendo, compartiendo en el caso. 2, 5. Sí, 2, 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos. ¿Y el 8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia somos salvos, por medio de la fe en Cristo. Y esto no depende de nosotros, sino que eso es don de Dios. Es el regalo de Dios. Que podemos aceptar esa gracia simplemente por la fe. De conocer primero, porque uno dice, bueno, yo tengo que creer, pero si no conozco lo que Cristo hizo, ¿en qué voy a creer? Tengo que conocer lo que Cristo hizo para creer lo que Él ha hecho y para saber a través de esa fe ser rescatado por Dios. Amén. Entonces dice, el hombre cuando pecó fue destituido de la gloria de Dios y apartado de su presencia, porque en el huerto del Edén el hombre estaba con Dios cara a cara, de repente pecó, Dios lo corrió, en su naturaleza pecadora no podía tener contacto con Dios, fue apartado de la presencia de Dios. Entonces, en la gracia, Dios muestra el ministerio de la reconciliación. Donde Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa reconciliación? Es que si antes fuimos apartados, separados de la presencia de Dios, destituidos de su gloria, ahora somos reconciliados con Dios. O sea, antes estábamos como enemigos de Dios por cuanto habíamos pecado, pero ahora somos amigos de Dios, fuimos reconciliados con el Padre. Hoy podemos venir a la presencia de Dios con total tranquilidad. En 2 Corintios capítulo 5, versos 17 al 20, ahí usted va a encontrar acerca del ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba reconciliando, dice lo siguiente, se lo leo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que sucede cuando uno llega a Cristo. Las cosas viejas que teníamos antes, nuestra naturaleza, pasaron. Y de ahí son todas hechas nuevas, una nueva vida en Dios, un antes y un después. Y todo esto proviene de Dios, no de nosotros, sino de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, para que usted y yo y todos podamos llevar a otros a reconciliarse también con Dios.
que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Así que este es el encargo que tenemos como iglesia, llevar a otro a la reconciliación con Dios, de decir, ahora ya Dios no está enojado, ahora Dios quiere amarte, quiere perdonarte. Lo único que tienes que hacer es creer en Dios, acercarte a Él, buscarlo, saber lo que Dios hizo por nosotros, conocerlo. Amén. Para saber que creemos. Yo puedo decir, creo en Dios, pero si no conozco a Dios, ¿en qué voy a creer? ¿No es cierto? Sí, sí. Debo conocer a Dios. Entonces, en la ley era necesario para el perdón, o sea, la ley era necesaria para el perdón de pecados. Ahora lo leo bien. En la ley era necesario para el perdón de pecados un sacrificio de animal para expiación de los pecados. O sea, yo pecaba, y decía la ley que depende de mi pecado, yo debía llevar una vaca, un toro, una paloma, dependiendo del pecado, y hacer una expiación, un sacrificio, porque la paga del pecado es muerte, alguien debía morir. Entonces, en este caso, moría el animal por mis pecados. O sea, mi pecado pasaba al animal y la justicia de ese animal inocente pasaba a mí. Entonces, yo me iba justificado y el animal muerto. Alguien pagaba. La paga del pecado es muerte y alguien debía morir. Entonces, esos sacrificios, dice la Escritura, que no lograban expiar del todo los pecados. Entonces, en el nuevo pacto, por eso la Biblia dice que hay dos pactos. El antiguo pacto, donde había que hacer el sacrificio del animal para expiar los pecados, y no podían cubrir la totalidad de sus pecados. Pero en el nuevo pacto Dios hizo un sacrificio por todo y para siempre. ¿Cuál? El sacrificio de Cristo. Fue el cordero inmolado, ¿no? Entonces, en el nuevo pacto, Cristo fue el sacrificio vivo, el cordero inmolado, quien ofreció su vida para el perdón de nuestros pecados, ocupando nuestro lugar en la cruz. Nosotros teníamos que morir y Él murió en nuestro lugar. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Romanos 6, 23 e Isaías 53, del 3 al 5. Vamos a leer Isaías 53. ¿Lo tiene ahí? Isaías 53, del verso 3 al verso 5. Es una palabra que nosotros compartíamos mucho cuando íbamos al hospital. Yo, en general, escogí esta palabra para impartirla o para compartirla. Allí en Romanos, Rocío, si tenemos 6, 23, vamos a leerlo. Yo después, cuando les pase todo esto, ustedes tienen todas las palabras acá, para que ustedes después la busquen en familia, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos mucho a empezar a leer, no lo vamos más, porque es muy largo, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de leer algunas. Romanos 6, 23, vos. Isaías 53, versos del 3 al 5, va a leer el hermano. 53, Del 3 al 5. despreciado y desechado entre los hombres, varones de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuál sigo? Sí. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llegada fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Qué tremendo, ¿no? Él fue molido por nuestro pecado. El castigo que nosotros merecíamos fue sobre él. Y por su llaga fuimos curados. Así que hay una promesa más ahí, aparte de la salvación, que también podemos recibir la sanidad de Dios. Romanos 6, 23, ¿lo siguen? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí vemos, como por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos lugar, pero Cristo ocupó el lugar y nos reconcilió con Dios. Entonces, seguimos y decimos,
que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Antes éramos injustos, pecadores, pero ahora en Cristo nos hizo justos delante de Dios. No porque nos merezcamos, no porque hayamos hecho una obra de justicia, porque la Biblia dice que la justicia de los hombres para Dios es como trapo de inmundicia, ¿no? Pero la obra de Cristo, lo mérito de Cristo nos hizo delante de Dios justos. Entonces somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Usted es justo, usted es justo, usted es justo. Delante de Dios lo ve como personas justas, pero no porque sea segundo, no porque sea Marcelo, por Cristo. Amén. Romanos 3, verso 22, Rocío. Y 5 y 18 también. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, Amén. para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Somos la justicia de Dios, amén, para todos los que creen en Jesucristo. Y esta es la palabra que más me gusta, está en 2 de Corintios 5:21. A ver si alguien lo tiene ahí. 2 de Corintios 5:21. Este pasaje tiene que grabárselo muy bien y si es posible aprenderlo de memoria. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Usted fue hecho justicia de Dios. Amén. Y el diablo no quiere venir a mostrar lo contrario. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Chao. Amén. Ese pasaje grábeselo de una manera impresionante. Amén. Entonces, vamos a seguir compartiendo. El poder de la gracia de Dios. Amén. Recibimos gracia cuando se nos concede un favor de forma gratuita y sin merecerlo. Cuando hablamos de la gracia de Dios, nos referimos a todas las bendiciones que Él nos concede porque le place, porque quiere. Especialmente la salvación y el perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces dice, pero Dios demuestra su amor para con esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. En esto demostró Dios el amor. Que éramos pecadores. Nosotros decimos, por ejemplo, cuando nos enojamos con alguien, esperamos que ese alguien venga a pedirnos perdón para recién perdonarlo, ¿no es cierto? Si no nos viene a pedir perdón, no lo perdono. Entonces cuando nosotros estábamos en esa parte donde todavía éramos pecadores, donde todavía no nos arrepentíamos, donde realmente Dios no nos quería, o sea, Dios nos quería, pero nosotros estábamos apartados de Dios. Y aún así, mientras éramos pecadores, Dios murió por nosotros, para liberarnos. Qué lindo que Que el perdón nos libera. Mire, te pasamos por ahí, a veces vienen los insultos y digo, pero Dios, perdonadlo también. Si pecado, perdonadme a mí. Eso es gracias a lo que yo recibo de gracia, lo doy de gracia. Si yo recibo el perdón de Dios de gracia, yo debo perdonar. Porque como dice el Padre Nuestro, si no perdonas lo demás, Dios tampoco te perdona. Lo digo porque me ha pasado a veces varias situaciones que estoy andando y hay muchas cosas que vienen con furia, con violencia, a decirte que no puedes levantar agua de ahí, pero con otras palabras. Y sí, está bien. Tiene toda su razón, pero se levanta el caño, si quiere va a hacer el agua al aceite otra vez o y claro, mientras me está diciendo eso, me está desahogando otra vez. Y yo digo, perdón, Dios, aquí te estoy tirando, y después me dice, está bien, dice, deja nomás, dice, te puedes ir a poner allá, pero allá de aquel lado, allá puedes alzar agua. Acá no lo sé porque estoy llorando. Cambió totalmente. Dice que la blanda respuesta apacigua la ira. Cuando uno viene enojado y vuelve a responder tranquilo, eso cambia la ira. Y dice el dicho por ahí que uno da lo que tiene. Hay gente que da lo que tiene, el odio, el rencor, el enojo,
Pero si vos no tenés eso, vos vas a dar lo que tenés. Ahora, si vos tenés odio, si vos te levantaste enojado, seguramente le vas a contestar mal, le vas a largar lo mismo que tenés. O si dejas que tu corazón se llene de ese enojo que te está tirando el otro, le vas a responder de la misma manera. Pero dice, cada uno da lo que tiene. Así que si vos tenés paz, tranquilidad, dale eso. Y no recibas la basura de otro. Entonces, qué bueno, ¿no? Entonces seguimos. La gracia ha hecho posible la manifestación más maravillosa del amor de Dios para con nosotros. Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que todos tengamos la oportunidad de recibir salvación y vida eterna. Ninguno de nosotros la merecía, pero Dios en su infinito amor decidió concedernos ese gran regalo. Veamos algunos versículos que nos ayudarán a entender un poco mejor este maravilloso concepto de la gracia de Dios. Entonces, somos salvos por gracia. Y dice el versículo en Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Amén. Gloria a Dios, no por nuestras obras. Así que no nos podemos jactar. Entonces dice, es por la gracia de Dios que somos salvos. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación de nuestras almas. Dios es el único con poder para perdonarnos, el único que puede quitar el pecado de nuestras vidas. Esto lo hizo enviando al Cordero Perfecto, Jesús, a morir en la cruz por nuestros pecados. Al aceptarlo de corazón como nuestro Rey y Señor, recibimos el regalo de la vida eterna. Amén. Entonces lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Rey, y recibimos ese regalo de la vida eterna. Y siempre hago mención a este ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús, el cual le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, aceptándolo como el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, hoy tendrás parte conmigo en el paraíso. Inmediatamente recibió el regalo de la salvación, ¿no? Gloria a Dios por eso. Entonces dice, nos permite acercarnos a Dios la gracia. ¿Amén? Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más la necesitamos. Hebreos 4, 16. Entonces usted tiene la oportunidad de que por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, usted se puede acercar ahora a Dios. Usted está reconciliado. Antes estaba peleado, ahora está reconciliado. Se puede acercar a Dios y pedirle la ayuda de gracia. Amén. No porque sea bonito, no porque ayuné 20 días, no porque oré 3 meses seguidos, no. Simplemente por el regalo de Dios. Porque nada de lo que pueda hacer será merecedor de eso, sino lo que Él hizo por mí, la gracia. Entonces por su gracia yo puedo acercarme y decir gracias a Dios. Porque ahora tengo entrada a tu trono, ¿no? La verdad. Entonces, dice, Dios es un Dios cercano y podemos acudir a Él en todo momento. A Él le encanta que nos acerquemos en confianza, como un niño se acerca a su Padre amoroso. No debemos tener temor porque aun cuando Dios conoce todos nuestros fallos y nuestros pecados, Él nos recibe con misericordia y gracia. Cuando vamos a Él en humildad, Dios nos perdona, nos restaura y nos da fuerza para seguir adelante. Dice la Escritura que Dios no resiste un corazón contrito y humillado, pero sí resiste el corazón soberbio. Entonces un corazón contrito y humillado que va a Dios, y es más, Dios dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Así que, ¿qué más? ¿Necesitamos algún tipo de intercesor que vaya al lugar nuestro? Cuando Dios dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Es más, Jesús dijo, ya no rogaré más al Padre por vosotros, porque vuestro Padre mismo, Él nos oye. Así que ahora puede venir el Padre, que el Padre lo va a oír por medio de Jesucristo, ¿no? Qué impresionante lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, podemos acercarnos, acudir a Dios en nuestros momentos más difíciles, y Dios nos va a estar oyendo, escuchando. Entonces, otra de las cosas que hace o produce la gracia en nosotros, que la gracia nos transforma. Amén. Dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación.
y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Timoteo 2, del 11 al 12. O sea que Dios nos dio, a través de su gracia, esto que también se llama dominio propio. A través de la gracia de Dios, Él nos ayuda a rechazar todo lo que tiene que ver con la impiedad, con el pecado y las pasiones mundanas. Amén. Cuando yo me acerco a la gracia de Dios, eso me hace rechazar a mí lo que no es agradable, lo que es malo, lo que es sucio. Y digo, no quiero esto, porque ahora estoy reconciliado con Dios, yo quiero agradarle a Dios. Entonces nos apartamos de esas cosas malas. Dice Proverbio que el temor a Jehová nos aparta de todo mal. Si no tenemos el temor a Dios, si no tenemos ese amor por saber que hemos recibido su gracia, su regalo, es muy difícil que podamos corresponder a ese regalo. ¿Entiendes? Como si no, es lo, como, no lo recibieron. no lo recibieron, claro. Es como que sabemos que Dios murió en la cruz, sabemos que Dios hizo muchas cosas, pero seguimos aquí viviendo la vida mundana, pecado, lujuria, desenfreno de la carne, y sabemos que Dios hizo todo eso, pero no valoramos el sacrificio. Porque valorar el sacrificio de Cristo es decir, Señor, bueno, tú hiciste todo esto por mí, ahora yo voy a acercarme a Dios, que tengo la entrada para acercarme, voy a tratar de ser mejor persona. Eso me hace acordar a una historia que hicimos una vuelta, ¿cómo se llama? Una obra de teatro, donde trataba la historia de un niño, que había un virus mundial, que todo el mundo se iba a morir, que un niño era la única persona que era inmune a ese virus y podían realizar la cura, pero necesitaban toda la sangre que el niño tenía. Por lo tanto, el niño debía morir para que toda la humanidad pudiera vivir. Entonces, cuando se lo van al padre, todo qué sé yo, y el padre decide entregar a su hijo para que toda la humanidad viviera, o sea, decía, bueno, muere uno, pero todos sobreviven, o mueren todos y queda uno vivo. Entonces, ¿qué hicieron? Le toman la sangre al hijo, crean la vacuna, salvan a la humanidad, pero el hijo murió. Entonces dice que el padre decide hacer una reunión en homenaje al hijo para que todo el mundo pudiera venir y recordar lo que el hijo hizo por ellos. Y cuando hace la reunión resulta que dice que algunos se fueron a jugar a la pelota, otros tenían que ir a ver la vaquita que había comprado, otros la casa nueva, otros que tenían diferentes cosas que hacer y no querían venir a la reunión donde se homenajeaba al hijo. No quisieron venir porque tenían otras cosas más importantes que hacer. Sin embargo, Él dio la vida por el resto. Así hizo Cristo. Dio la vida por nosotros, pero al momento de venir a honrar a Dios, a la iglesia, la gente pone obstáculos, ¿no? Que me quede en la casa, que el viento, que la lluvia, que que el otro, que el cumpleaños, que aquí, que allá. Y no valoramos lo que Él hizo por nosotros, que fue entregar su vida. ¿Verdad? Imagínense cómo se sintió ese padre cuando hizo el evento y nadie fue a honrar la vida de su hijo que había entregado. ¿Cómo se sentirá Dios cuando nosotros no honramos lo que Cristo hizo, ¿no? Qué cosa, ¿no? Entonces, la gracia de Dios no solo nos trae la salvación y el perdón de nuestros pecados, sino que nos transforma y nos ayuda a obedecer a Dios en nuestro diario vivir. Nos enseña a vivir la vida de piedad que Él desea y nos da la valentía para rechazar las cosas que nos alejan de Él y de su voluntad para nuestras vidas. Y aquí entra lo que es el obrar del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos, sino que enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad. Él os guiará toda la verdad, los enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo les enseñé. Y Él es el Espíritu Santo quien está con nosotros, que nos ayuda a que esa gracia maravillosa que hemos recibido nos empiece a transformar en nuestra vida diaria y en nuestro caminar. Porque Él es el que empieza a redarguir de pecado, de justicia y de juicio, dice la Escritura. Entonces me empieza a abrir los ojos Dios y me empieza a mostrar las cosas que yo hacía, que consideraban que era buena, pero que en realidad delante de los ojos de Dios estaban malas. Entonces si mis ojos se abren y yo veo que esto es malo, dejo de hacerlo por amor a aquel quien me amó. Amén. Y ese es el obrar del Espíritu Santo en la vida de la persona, que se ha acercado a la gracia. La gracia te transforma. Si no te has sido transformado por la gracia, es que nunca la encontraste. Entonces, otra de las cosas que la gracia hace es abundante y es para todos. Amén.
Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos los hombres, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Romanos 5:15. Entonces, si por un hombre, Adán, que pecó, todos murieron, todos heredamos el pecado, todos merecimos la muerte, ¿cuánto más por un hombre justo, Jesucristo, todos seremos justificados, todos alcanzaremos la vida eterna? ¿Amén? Mucho más. Rocío, ¿podés traerme una alargue y conectarme a la computadora? Me dejaste sin carga. Dice: el pecado entró al mundo a través de Adán y su transgresión, y con este vino la muerte física. Sin embargo, Dios no nos dejó abandonados a nuestra suerte. Él tomó la iniciativa, envió a Jesús y a través de Él nos concedió gracia abundante que está al alcance de todos. Dios anhela que dejemos el pecado y nos volvamos a Él, a través de lo que es el arrepentimiento, ¿no? Es por medio de Jesús que recibimos la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, y es a través de Él que somos reconciliados con Dios. Amén. Solo a través de Cristo. Somos justificados por medio de Cristo, gloria a Dios. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Amén. Romanos 3, 23 al 24. Es Cristo quien nos reconcilió. Amén. Gloria a Dios. Por nosotros mismos no merecíamos ni podemos hacer nada para ser justificados ante Dios. Todos hemos pecado, ninguno de nosotros está sin culpa. Y deberíamos pagar por todo el mal que hemos hecho. Pero Dios guiarnos por su gran amor para que con cada uno de nosotros y nos justificó de forma gratuita a través de la muerte de Jesús en la cruz. Amén. Así que qué bueno que es entender la gracia. Qué bueno que es entender que somos reconciliados con Dios, ¿no? Ahora, todos podemos recibir su perdón. No tenemos que ser esclavos del pecado, pues Dios ya nos redimió a través de Jesús. Solo necesitamos poner nuestra fe en Jesús y decidir caminar con Él para vivir dentro de sus propósitos. Porque si yo digo que creo en Dios, pero no vivo como Dios quiere, entonces esa fe que yo tengo es vana. Pero dice que la fe debe ir acompañada de las obras que demuestran que yo he creído en Cristo. ¿Cuáles son esas obras? Que me acerco a Dios, que lo busco, que busco conocerlo, que yo busco conocer su voluntad y busco caminar en ella. Si bien siempre voy a ser pecador, un pecador redimido, amén, pero esa fe demuestra mis obras. Entonces las obras hablan por mi fe. Las obras demuestran que yo he creído. Si no tuviera esa obra, si yo digo que creo en Jesús, pero no lo busco, no le hallo, no leo la Escritura, no me intereso por conocer lo que Dios hizo, entonces esa fe está muerta. No tiene obra. No he creído realmente, ni le he conocido. He escuchado. Como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No, qué bueno. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios según la Biblia? Nuevamente preguntamos. Gracia es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. Por lo tanto, al igual que la fe, solo mediante ella seremos salvos. Sin la gracia de Dios, no somos salvos. Con la gracia, somos salvos. Entonces, ¿cuál es el significado de gracia en hebreo y en griego? Vamos a conocer un poquito más. El término más utilizado para definir gracia en el Antiguo Testamento era el hebreo en, mientras que en el Nuevo Testamento era el griego charí. Estos términos originalmente significan favor o bondad, en especial si esta ha sido ganada sin merecerla.
Eso significa entonces gracia, favor o bondad. El favor de Dios significa que Dios está haciendo lo que vos necesitas, sin que vos lo merezcas. Eso es favor. Y bondad. Dios en su bondad nos mostró todo esto, ¿no? Entonces, si yo pregunto qué es gracia, ¿qué me van a decir? Regalo. El regalo de Dios. No sé qué decir. ¿Y de qué estaban hablando? Porque aquí le vamos. Ay, Dios mío. Mire que yo después le voy a preguntar todas estas preguntas, pero vamos a tener pruebas. ¿Qué es la gracia de Dios según la Biblia? Se lo leímos recién, ¿no es cierto? Y la otra parte del regalo quiere ser la fe. ¿Cuál era el regalo y qué más? De lo que íbamos a hablar. Y otra de las cosas que también es favor o bondad. Regalo de Dios o favor de Dios o bondad de Dios para el hombre. Esa es gracia. Entonces, la gracia de Dios en la Biblia se usa para describir uno de los principales atributos de Dios. Porque uno de los atributos de Dios es que Dios es bueno. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Si bueno no hay ninguno, solamente Dios es bueno. ¿Amén? Es uno de los atributos de Dios, la bondad. En 1 de Pedro 5:10, ¿no? Entonces, estas palabras se usan para indicar el favor gratis o inmerecido de Dios para con el hombre. Ahí hay versículos bíblicos. Otra forma de describir la gracia es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos, mediante la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Dios, o sea, voy a decir, tu pecado por tu forma de caminar merece que yo te maldiga, pero Dios en vez de maldecirte, decide bendecirte por haber creído en la cruz, ¿no? Entonces, el primer ejemplo de gracia que encontramos en el Antiguo Testamento es como Dios sacrificó un animal para cubrir el pecado de Adán y de Eva, siendo esto sombra del sacrificio de Cristo en la cruz por los pecados de la humanidad y la máxima revelación de la gracia divina. Cuando Adán y Eva pecaron y estaban desnudos, Dios hace un sacrificio y con la piel del animal le hace túnicas, ¿no? Esto ejemplifica la gracia, el sacrificio. Ahora estamos revestidos de Cristo. Amén. El creyente experimenta la multiforme gracia de Dios en gran variedad de circunstancias, como la salvación, la santificación, el servicio e incluso en nuestras debilidades. Dios se hace fuerte. Amén. La gracia de Dios no tiene límite y concede salvación para todos los que se acercan a Dios por medio de Jesucristo. Por eso es tan importante conocer a Jesús y acercarse a Él. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 11, 12 y 13 dice: a los suyos vino y los suyos no le conocieron, mas a todos los que le conocieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que le recibieron. Y este es lo maravilloso, que Dios nos hizo hijos suyos. Amén. Entonces, la gracia de Dios no tiene límite y concede salvación para todos los que se acercan a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo obtener la gracia de Dios? Existen muchos entre creyentes nuevos y no creyentes que se hacen esta pregunta de cómo obtener la gracia de Dios. Por esta razón he querido responder esta pregunta, y la verdad es que no hay forma ni esfuerzo humano para ganarse el favor de Dios, pues la misma Escritura dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, Isaías 64:6. Por esta razón la carta a los Efesios nos explica que la gracia es un regalo de Dios y que únicamente se obtiene por la fe en Jesucristo. ¿Cómo puedo tener la gracia? Cree en Jesús. Nada. Yo soy creyente. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? Vamos a conocerla. La diferencia más relevante entre la ley y la gracia es que la ley era de obra, mientras que la gracia es por fe. Yo en la ley, para ser bendecido, tenía que hacer obras. Pero en la gracia, para ser bendecido, tengo que creer en la obra de Cristo.
Esa es la diferencia. La ley era por obra y en la gracia por fe. Por eso dice, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Durante los tiempos de la ley, el pueblo de Israel estaba obligado a guardar toda la ley que Dios dio a Moisés. Mas con la venida de Jesucristo, Dios extendió su gracia para todo aquel que creyera en aquel a quien había enviado, como propiciación por nuestros pecados. Fíjese que si uno faltaba a uno de los puntos de la ley, era culpable de todos. Así que no se halló uno capaz de guardar toda la ley. Sin embargo, aunque la ley era de obras, todavía podemos ver su gracia en el Antiguo Testamento, cuando Dios constituyó un sistema de sacrificios en el tabernáculo, permitiendo de esta manera que el pecador pudiera acercarse a él por medio de la expiación de sangre, enseñando de esta manera la gracia venidera por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Solamente con el derramamiento de sangre es que había perdón. Y gracias a la sangre de Cristo, nosotros tenemos perdón. Amén. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces decimos, ¿la ley era mala? No, porque por la ley conocemos lo que es el pecado. La ley nos enseñó lo que estaba mal para poder apartarnos de él. No lo podíamos cumplir, pero ahora en la gracia Dios nos perdonó, nos rescató y nos salvó. Para poder ser obedientes a Dios. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Estamos en Cristo, nadie te condena. Ejemplo de la gracia de Dios en la Biblia. Son varios los ejemplos de la gracia divina en la Biblia. A continuación citaremos 5 de ellos. Adán y Eva desobedecieron a Dios, sin embargo, vemos su gracia cuando permitió una manera para poder perdonados, para ser perdonados, por medio del sacrificio de un animal, vistiéndolos con sus pieles para que no se sintieran desnudos y avergonzados por su pecado. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió, dice Génesis 3:21. La Biblia también nos dice que en los días de Noé la tierra estaba llena de maldad y los pensamientos de los hombres eran solo para el mal, Génesis 6:5. Pero aunque todos eran malos, Dios buscó a alguien porque Dios quería mostrar su gracia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, Génesis 6:8. Halló gracia, halló el regalo. Por la gracia de Dios escogió a un hombre llamado Abraham para que por medio de su descendencia dar perdón y salvación por gracia a la humanidad, en Génesis 18 del 1 al 5. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, Génesis 12:3. ¿Y dónde venimos a hacer nosotros también esa bendición de Abraham? En Jesucristo, amén, que era descendencia de Abraham. Por su gracia también Lot fue salvo de ser destruido junto con Sodoma y Gomorra. Fíjese que Lot vivía en una tierra muy pecadora. Y Dios por su gracia los rescató, los salvó antes del juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Dice Génesis 19:19. Amén. Ahí vemos cómo Dios rescata a Lot. Cuando leemos el capítulo 3 de Éxodo, vemos que Moisés al principio no quería servir a Dios, pero sin embargo Dios le muestra su gracia a Moisés y le preparó para sacar a su pueblo de Egipto. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso es lo que Dios le respondió a Moisés, ¿no? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. En Génesis 33, 12 al 14.
que vemos que también Jesús nos dice a nosotros, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es gracia, que Dios está con nosotros todos los días. Entonces, como última pregunta de este estudio de la gracia, vamos a hacer esta pregunta. ¿Se puede caer de la gracia? Si yo me acerco a Dios y soy salvo, ya Dios me rescató. Ahora no es por mis obras, no es por mi carisma. Ahora, ¿cómo yo soy salvo y de ahí para siempre soy salvo? ¿O puedo caer de esa gracia? ¿Puedo dejar de recibir el favor de Dios? ¿Puedo dejar quizás de recibir la bondad de Dios? ¿Se puede? Sí. ¿Y cómo? Ahí vamos. Entonces dice, cuando nos queremos justificar por nuestros propios méritos, nos desligamos de Cristo, porque no son nuestros méritos, sino los de Él. Gálatas 5:4, Rocío, buscarlo. Gálatas 5:4. Entonces, cuando yo me quiero justificar por lo que hago, yo digo, Señor, pero yo ayuno 2 veces a la semana, como decía el fariseo, doy diezmo de todo lo que gano, ayuno, oro, vengo a la iglesia seguido, así que por mis méritos seguro me gané el cielo. Usted ha visto cuando la gente dice, murió fulanito y tal, ay, pero era tan bueno, si ha ayudado a tanta gente, le ha dado de comer a tantos niños, que tenía un comedor aquí, que hacía tantas obras bondadosas, seguro se ganó el cielo. Mentira, no es por las obras. Usted puede hacer las obras más hermosas que pueda. Puede ayudar a los niños de África, a los niños de San Juan, a los niños de todo el mundo. Puede, no sé, ser el hombre más bueno sobre la tierra a ojos humanos. Pero si no cree en Jesús, de nada le sirve ninguno de esos méritos, porque no lo salvan. A lo mejor usted puede decir, me he esforzado en obedecer la ley de Dios y aquí he guardado todos los mandamientos uno por uno y he tratado de ser más obediente. Pero no tiene la gracia de Dios. Eso no me salva. Está bueno ser obediente a Dios, pero creyendo en Jesús. Si yo no creo en Jesús, entonces por más mérito que tenga, la Biblia dice, soy culpable. Y el castigo de la culpabilidad es la muerte. Y si no creo en aquel que ocupó mi lugar, entonces debo morir. Alguien debe morir. Si yo creo que alguien ocupó mi lugar y murió por mí, entonces ya no muero yo, ya alguien murió por mí. Pero si no creo en Jesús, como al mundo hoy le rechaza, que no quieren creer, que Dios no existe, que hay que callar, entonces lo que están diciendo es que nadie murió por ellos. Entonces la paga del pecado es muerte, ellos deben morir. Y hablamos de la segunda muerte, no de la primera, porque todo el mundo muere acá, pero resucitamos en una nueva vida. Pero la Biblia dice que hay una segunda muerte, que es la destrucción del alma en el infierno, ¿no? Entonces Gálatas 5:4, ¿qué dice Rocío? Pues de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De Cristo se desligan aquellos que se justifican por la ley. Esto más que nada es para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel viene de esta cuestión de que ellos guardan la ley de Moisés, entonces no aceptaron a Cristo porque dijeron tenemos que guardar la ley que Dios nos mandó. Entonces rechazaron a Cristo y se quieren justificar por sus obras. Entonces dice, de Cristo se han desligado, de la gracia han caído. ¿Por qué dice caer de la gracia? Porque la gracia es más alta que la ley, es más suprema que la ley. Y caer de la gracia es descender a meterse abajo de la ley, y ahora Dios te dice, por tus obras vas a ser salvo. Porque si vos querés obedecer la ley, querés justificarte por la ley, entonces justificate por tus obras. Y te das cuenta que nadie puede justificarse, porque todos se equivocan, porque todos pecan, porque si le guardo toda la ley, pero le fallé a un punto, soy culpable de todo, y ya me merezco la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Nadie puede ser justificado y todos deben morir. Porque si hubiese uno que hubiese sido capaz de guardar toda la ley, no hubiese sido parte que viniera Cristo. Crucificado a ese y ya está. Pero el único que guardó la ley fue Cristo. Entonces, de Cristo y de la gracia habéis caído, dice, ¿no? Qué tremendo. Entonces, otra de las cosas, también podemos dejar de alcanzar ese favor o esa gracia de Dios
por causa de la falta de perdón y de las raíces de amargura que anidan en el corazón. Sabemos que la raíz de amargura viene por una falta de perdón que está en el corazón de cosas que te hicieron, que te hirieron, lo que sea. Se va creando la raíz de amargura. Y esa raíz de amargura puede ser de estorbo al momento de alcanzar esa gracia y ese regalo. Por eso el Padre Nuestro dice, perdónalo como nosotros perdonamos. Porque si no perdonáis a nuestros hermanos la ofensa, tampoco Dios te perdonará a vosotros vuestras ofensas. Entonces, Hebreos 12:15, Rocío. Hebreos 12:15, y con esto ya terminamos este estudio de este día. Hebreos 12:15 nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura por ella sean contaminados. Y no dice uno, muchos sean contaminados. Y esa contaminación es apartarte de la gracia, apartarte del favor, alejarte de la obra de Cristo, alejarte de la iglesia, alejarte de Dios, de aquel que un día creíste y alcanzaste esa gracia, pero después dejaste de creer por la raíz de amargura. Veo mucha gente que está apartada de la iglesia porque tiene rencores contra el pastor, contra el hermanito fulano de tal, contra aquel que no me saludó, contra aquel que no me vio. Raíces de amargura, y se olvidaron de Dios. O sea, ellos pensaron que iban a venir, que iban a encontrar la iglesia perfecta. Noticia, la iglesia no es perfecta. La iglesia está llena de gente imperfecta que fueron llamados para caminar hacia una perfección en Dios. Pero ¿cuándo alcanzaremos la perfección? Cuando estemos con Cristo en su gloria. Mientras tanto, somos pecadores, arrepentidos y redimidos. Pero pecadores, en fin. O sea, está la iglesia llena de pecadores, redimidos. Entonces, si uno quiere venir a buscar la iglesia perfecta, y si yo me aparto de Dios porque alguien me hizo algo que no me gustaba, entonces yo dejo de alcanzar la gracia porque me enojé con alguien, porque me agarré una raíz de amargura, porque me agarré un enojo. Tiene sentido. ¿Vale la pena eso nuestra salvación? ¿Vale la pena perder nuestra salvación por un enojo? ¿Vale la pena decir, Señor, no me perdonas porque yo no puedo perdonar? No es más bien, yo me voy a perdonar, me voy a desatar para recibir también el perdón de Dios. Gloria a Dios. Con esto terminamos lo que es este estudio de la gracia, y el otro estudio que viene la siguiente sábado habla acerca de la justificación, que tiene que ver también con el medio de la gracia, pero esto es más profundo todavía, gloria a Dios. La justicia de Cristo. Y ahora, si yo tuviese que preguntar después del estudio de hoy, para ver si me han escuchado, vamos a hacer esa pregunta. ¿Qué significa gracia? Regalo de Dios. ¿Qué más? ¿Qué significaban en el hebreo, como hablamos? Favor, bondad. Favor, bondad. Ahora, ¿qué significa evangelio? Evangelio significa. A ver, vamos a segundo. Para ahí va, vamos a segundo. Buenas noticias. Buenas noticias. Vamos, segundo. Pasa. ¿Qué significa evangelio? A ver, repita conmigo. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. Buena noticia. A ver, repítalo. Buena noticia. Porque ahí se lo repito, se le graba. ¿Qué significa? Buena noticia. ¿Qué significa gracia? Regalo de Dios para una humanidad inmerecida. Bondad de Dios. Favor de Dios. Eso significa gracia. ¿Qué significa evangelio? Buena noticia. ¿Y qué es el evangelio de la gracia? Buena noticia del favor de Dios o de la bondad de Dios
o de regalo de Dios para una humanidad que no se lo merece. Esa es la buena noticia, que Dios nos salva. Por eso se llama el Evangelio de la Gracia, porque la gracia es el Evangelio. Ahí, al lado. No podemos hablar del Evangelio sin hablar de la gracia, porque la gracia es el Evangelio. Amén. Ahora sí. Entonces la buena No noticia tenemos gracia, no tenemos evangelio, no somos, nos llama, como estamos ahora, no tenemos el evangelio que viene a ser la gracia de Él. Gloria a Dios. Vamos a estar orando. Entonces, Rocío, parame el celular. Vamos a estar orando por esto que hemos compartido hoy, esperando que Dios nos grabe esta palabra muy fuertemente en el corazón, porque si no entendemos esto, que es la base fundamental de todo el Evangelio, no entendimos nada. Entendimos a la iglesia que dice, ay, que no que cantar, pero no entendimos nada. El hecho de que Dios pueda obrar